Bueno, vamos a empezar. No veo que llegue nadie más. Tal vez están demorados o con algún problema con la transmisión o demorados en el tráfico. Yo empiezo y después lo podrán ver. Son 10. Bueno, me está faltando la mitad. No sé si estuvieron en el aula taller o si están con algún inconveniente con la red o para conectarse, pero bueno, yo voy a empezar porque si no después no me va a alcanzar el tiempo y tengo que estar robando minutos y después me retan. Bueno, entonces, mentira, nada, no me retan, pero me siento culpable de quitarles tiempo de recreo después. Hoy vamos a hablar de un autor, se llama Carl Rogers, ¿sí? Yo se los voy a escribir para que vean cómo se escribe. Carl Rogers. Sí. Carl Rogers es uno de los máximos representantes de una corriente dentro de la psicología que es la corriente de la psicología humanista, ¿sí? Ahí veo que llegó alguien más. Ana, hola Ana, ¿cómo te va? La psicología humanista es un movimiento que se inicia en Estados Unidos y en Europa entre 1950 y 1970, liderada por distintos autores. Los tres más representativos o más conocidos son Abraham Maslow, que ustedes lo vieron el año pasado, Carl Rogers, que es a quien vamos a ver hoy, y Viktor Frankl, que fue un psiquiatra que estuvo recluido en campos de concentración nazi y que mientras estaba en los campos, él comenzó a desarrollar todos los esbozos de un libro que luego se publicó bajo el nombre de El hombre en busca de sentido, que es un libro que, si me permiten la sugerencia, es maravilloso para leerlo, es muy lindo. No está escrito en un lenguaje difícil ni psiquiátrico, es simplemente el relato de su experiencia en los campos y de qué cosas aprendió él en estas experiencias, y a partir de justamente esas experiencias él desarrolla toda una corriente nueva dentro de la psicología que es la logoterapia. Hasta ahí con Franklin porque no es el tema de la clase, pero es muy interesante para leerlo. Entonces, lo que propone la psicología humanista, si yo toco hablar de Carl Rogers, pero primero voy a hacerles una introducción de qué es la psicología humanista, qué es lo que propone para que vean cómo Rogers se engancha en esta corriente después. ¿Bien? Entonces, este movimiento, que surge entre 1950 y 1970, como les decía, propone una nueva perspectiva acerca del ser humano, ¿sí? Lo que ellos van a decir es que el desarrollo humano no puede ser explicado por la influencia de factores intrínsecos, como lo explicaba el psicoanálisis, y tampoco podemos explicar el desarrollo del ser humano exclusivamente a partir del aprendizaje de los estímulos que el medio nos propone, como lo planteaba el conductismo, ¿sí? Ahora vamos a ver que uno de los principales motivos por los que surge esta corriente es justamente la crítica al psicoanálisis y al conductismo por deterministas, mecanicistas, ¿sí? Entonces, lo que ellos van a decir es que el ser humano posee, acuérdense de Maslow, van a ver que esto es muy similar, ¿sí? Hay una fuerza intrínseca, dicen los humanistas, que nos impulsa al desarrollo, ¿sí? Entonces, hay un sentido de autodeterminación también en el ser humano que le permite hacer elecciones, que los seres humanos somos seres esencialmente libres, ¿sí? Franklin, por ejemplo, él habla mucho de esto, de la libertad del ser humano, justamente porque al estar o al haber estado encerrado en los campos de concentración, lo que él descubrió es que más allá de las condiciones externas, ¿sí? Había en él todavía la posibilidad de elegir, que lo vio en él y en muchos de sus compañeros de reclusión, ¿sí? Incluso se cuenta una anécdota en donde habían planeado un escape con alguien y él estaba, como era médico, estaba a cargo de un sector de la atención de ciertos enfermos, y uno de sus pacientes le pregunta: ¿vos te vas a ir? Y cuando él ve su mirada y cuánta necesidad tenían esos pacientes de él, decide no irse. Le avisa a su amigo que no se va a escapar, que se va a quedar.
Entonces él dice, este fue un acto libre en medio del encierro. Fue mi decisión quedarme porque para mí había otros valores para priorizar en ese momento, que era poder seguir acompañando a los que eran sus pacientes. Es muy interesante la historia y las cosas que nos cuenta Viktor Frankl. Entonces, lo que van a decir es esto: somos libres, podemos elegir en cualquier momento dado el modo en el que nosotros queremos vivir lo que nos pasa. ¿Sí? O sea, no somos libres de elegir las condiciones externas. Tal vez, por ejemplo, hoy en este contexto que estamos, no somos libres de elegir si salgo o no salgo. O sea, sí, podría, pero salir tiene consecuencias. ¿Tá? Pero sí puedo elegir cómo quiero vivir y pensar esta situación y qué quiero hacer en esta especie de reclusión en casa. ¿Sí? Entonces, las influencias para que este movimiento se desarrolle, les decía hoy, por un lado la crítica al conductismo y al psicoanálisis, porque lo que planteaban, dicen estos autores, es una visión muy determinista del ser humano, como que bueno, a ver, si lo que te pasó allá y entonces fue feo, vas a estar determinado a que la vida te vaya mal. Sí, o sea, como sin existir una posibilidad de salirse de esos determinismos que provenían o de adentro o de afuera, no importa, pero siempre había otra cosa que determinaba mi vida, ¿sí? Por otro lado, factores sociales, ¿sí? Ustedes piensen en 1950, 1970, Guerra Fría, fin de la Primera Guerra Mundial, Guerra Fría, amenaza atómica, había una especie de sensación de desesperanza, desasosiego, ¿sí? Y que aparezca una corriente que presentaba una visión mucho más optimista del ser humano, enseguida pudo captar muchos seguidores, ¿bien? Y la psicología humanista va a estar influenciada desde la filosofía por los movimientos existencialistas y por la filosofía fenomenológica. Los existencialistas lo que van a decir es que el ser humano no puede ser reducido a una entidad. No importa si estoy hablando de que es una entidad biológica, una entidad psíquica, una entidad social. Siempre que yo lo defina desde un solo aspecto de lo que es el ser humano, lo voy a estar limitando. El ser humano es mucho más que los distintos componentes que lo componen, valga la redundancia. Hoy estoy divina con el vocabulario. Entonces, el existencialismo, plantea esto, y la fenomenología lo que va a decir es que ningún fenómeno puede ser verdaderamente conocido si yo me acerco a investigarlo, a estudiarlo, a partir de conocimientos y lineamientos teóricos previos. Que el único modo de conocer un fenómeno, y en este caso a un sujeto, es acercarme a ese sujeto lo más limpio de teorías posibles para poder pensar cómo ese sujeto está viviendo su realidad, cómo ese sujeto está experimentando su realidad, ¿sí? Más allá de lo que todas las teorías digan. Entonces, las corrientes humanistas toman estos dos lineamientos filosóficos y van armando toda una armazón teórica, que más que teorías son lineamientos generales para pensar al ser humano. Digo, la psicología humanista no es solo una escuela, es un movimiento dentro de la psicología que comprende una cierta actitud hacia el ser humano, que es una actitud mucho más positiva que las que tienen las otras teorías, ¿sí? Porque básicamente uno de sus postulados básicos es que el hombre, además de ser más que la suma de sus partes, posee una existencia consciente, que esa existencia es siempre en relación con otros, ¿sí? Y que hay una tendencia natural a desarrollarnos, que hay una tendencia hacia algo mejor siempre en el ser humano, ¿sí? Y que además, nosotros, los seres humanos, somos capaces de investir de significado nuestra experiencia, de darle sentido a lo que nos pasa. Y que es ese sentido de lo que le otorgamos a lo que nos pasa, lo que nos va a condicionar en nuestras elecciones y decisiones, ¿sí? Nosotros decidimos y elegimos con base a qué sentido tienen para mí mis experiencias, ¿sí? Entonces, la finalidad de la terapia debería ser
descubrir y comprender cuál es el sentido que los sujetos le dan a sus experiencias para intentar comprender por qué elige lo que elige, por qué hace lo que hace. Me está preguntando Mónica si esto lo toma si Roger toma de Jung. Jung es una gran influencia para todos los pensadores de la corriente humanista, ¿sí? Jung fue uno de los primeros en hablar de esta tendencia innata y natural hacia algo mejor, algo superior. No estoy muy segura de si Roger puntualmente está muy influenciado por Jung, pero sí toda la corriente humanista está influenciada por los desarrollos de Carl Jung. Bien, sigo. Entonces, estas elecciones que nosotros hacemos en la vida, ¿sí?, las vamos a hacer con base a dos orientaciones básicas. Una orientación es hacia el pasado y la otra orientación es hacia el futuro. Cuando yo elijo con base a el pasado, por lo general lo que hago es elegir para evitar que me vuelva a pasar algo que ya me pasó, ¿sí? Es un tipo de elección que me restringe, que restringe libertades, porque elijo para que no me vuelva a pasar aquello, ¿sí? Por otro lado, cuando yo elijo pensando en el futuro, es un tipo de elección que me permite crecer, porque ahí voy en la búsqueda de algo. No es lo mismo caminar evitando lo que viene atrás que caminar yendo en búsqueda de, ¿sí? Es otra la percepción, es otro el sentido, es otra la manera de experimentar eso. Yo siempre uso el ejemplo de una mujer, por ejemplo, que ha sido sometida a violencia de género y que supongamos que se separa y dice, bueno, yo ahora voy a estudiar. Y voy a estudiar porque quiero poder bancarme sola económicamente para nunca más tener que depender económicamente de un tipo. Y está bárbaro, está perfecto que quiera estudiar, ¿sí? La motivación es con orientación al pasado, porque ella está estudiando para no volver a caer en eso, ¿sí? Ahora, distinto es si ella dice, yo quiero estudiar porque quiero desarrollarme, porque quiero saber esto, porque esto me interesa, porque me gusta, porque me gustaría poder hacer tal cosa con mi vida, ¿sí? Entonces ahí está en búsqueda de algo, ¿sí? Tiene un objetivo que está por delante de ella y que no es meramente evitar aquello. No estoy diciendo que el evitar aquello esté mal, ¿eh? Está perfecto. Pero hay una manera de sentir después, de vivenciar esa elección que uno hace que es totalmente distinta, ¿sí? Entonces, desde estos dos lugares es desde donde habitualmente vamos a ir haciendo elecciones. Unas de estas elecciones nos van a llevar a desarrollarnos como seres auténticos y las otras nos van a poner más en un lugar de conformismo. El ser auténtico para los humanistas tiene que ver con ser capaz de influir en mi propia vida a partir de las elecciones que tomo y que estas elecciones que tomo estén apoyadas en mis deseos, en mis necesidades, ¿sí? En cambio, el ser conformista es aquel que se queda pasivamente indefenso frente a lo que le pasa, ¿no? Al conformista le pasan cosas y él no puede hacer nada con eso. Entonces lo único que puede ir haciendo es evitar que le vaya demasiado mal, ¿sí? En cambio, al ser auténtico, puede pensar, bueno, a ver, esto es lo que me está pasando, esto es lo que está pasando, no me está pasando, está pasando. Y entonces yo voy a decidir, con base a mis deseos y mis necesidades y mis intereses, qué es lo mejor para mí en esta situación, qué es lo mejor que yo puedo hacer en esta situación, para mí. Siempre es con referencia a uno mismo. Yo no puedo decidir qué es lo mejor para otro. Yo puedo decidir qué es lo mejor para mí, según yo interpreto y otorgo sentido a mi propia experiencia. Digo, para traer el ejemplo del contexto, no, Carl Rogers, Alexis, Fritz Perls es otro de los representantes de las corrientes humanistas, pero él quedó más enfocado en lo que es la Gestalt, y la Gestalt se diferenció un poco de las corrientes humanistas, pero sí, son todos partes del mismo movimiento. Les estaba por dar un ejemplo en esta situación
que vivimos, de estar en cuarentenados, ¿sí? De no poder salir. Digo, están quienes están deprimidos porque no pueden salir, porque entonces ahora toda la vida les va a ir mal, porque no se puede hacer nada, ¿sí? Y están quienes, encerrados, igual, porque las condiciones son las mismas, han empezado a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en esta situación? Porque no puedo controlar los factores externos. Eso está ahí y está pasando. El coronavirus está afuera y existe. ¿Sí? Las medidas que se tomaron son las medidas que se tomaron y las tengo que respetar, pues soy un ciudadano argentino y si no, voy en cana. ¿Está bien? O sea, esto es lo que está pasando. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Digo, son dos posturas totalmente diferentes. Una me deja en un lugar totalmente pasivo, pensémoslo desde la adaptación pasiva de Pichón, y el otro me coloca en un lugar de adaptación activa, en donde a partir de esto que está sucediendo yo empiezo a tratar de seguir satisfaciendo de alguna manera mis necesidades, ¿sí? Y creando dispositivos de bienestar para mí. Entonces, la psicología humanista lo que va a decir, y ahora ya paso a Rogers, es que la patología tiene mucho que ver con la ausencia de un propósito o de un sentido para la propia existencia, ¿sí? Con esto que decíamos hoy, si la persona no puede encontrarle sentido a sus experiencias, probablemente termine cayendo, ¿sí?, en una especie de cuadro patológico, cualquiera que sea el que se presente. Sin embargo, si yo puedo ir encontrándole un sentido a mi vida, mis elecciones y mis decisiones van a estar tomadas en pos de ese sentido, ¿sí? Entonces voy a estar más del lado de lo saludable. Bien, vamos con Roger. Roger, les decía hoy, es uno de los autores más conocidos de este movimiento, es uno de los incluso que les da el puntapié inicial, ¿sí? Y él propone un método. Yo pinté toda la casa, me cuenta Carolina, algo es algo. Sí, está muy bien, Caro, está muy bien. Poder hacer, no quedarnos tirados en el sillón sufriendo porque nos pasan estas cosas, mirando Netflix mientras no lo corten, solo porque no me queda otra, porque no puedo hacer ninguna otra cosa. Siempre se puede hacer algo. Siempre se puede hacer algo. ¿Bien? Bueno, vuelvo a Roger. Roger propone un método terapéutico que se conoce como la terapia centrada en la persona, terapia centrada en el cliente o terapias no directivas, ¿sí? Terapia centrada en el cliente, yo recuerdo, a mí me pasó, no sé si a ustedes, pero a mí la primera vez que lo escuché me hizo bastante ruidito, ¿sí? Hasta que entendí el sentido del por qué cliente y no paciente, ¿sí? Igual prefiero llamarla terapia centrada en la persona, pero tiene un sentido esto de el cliente. Lo que Roger va a decir es que paciente coloca al sujeto, la palabra paciente coloca al sujeto en un lugar de pasividad, en donde va, en donde no puede salir, donde hay un otro que lo tiene que sacar porque él está enfermo, entonces va el analista, el terapeuta, a rescatarlo de ahí. En cambio, el cliente, perdón, el cliente es alguien que va en búsqueda de, digo, fíjense que de vuelta estamos en esto de la elección. El paciente llega abrumado por su pasado y el cliente va en búsqueda de algo, ¿sí? El cliente va a buscar algo, ¿sí? Y entonces se hace responsable de su propio tratamiento, responsable en el sentido de comprometido con su propia mejoría, ¿sí? Cliente coloca al sujeto en un lugar de actividad, decía Roger, y lo quita del lugar de estar a merced de sus circunstancias. ¿Bien? Entonces, él parte de la hipótesis de que nosotros tenemos todos los medios internos para poder autocomprendernos, para poder reflexionar sobre nuestra conducta, reflexionar sobre nuestras motivaciones, ¿sí? Reflexionar sobre lo que sentimos y que también tenemos los medios de poder modificar esas actitudes, poder comprometernos con nuestra propia mejoría y que el terapeuta solamente debe ser un medio para, un alguien que me ofrece acompañarme en ese proceso de descubrir los medios que tengo para poder
pensarme y modificarme. El otro no tiene que venir a pensar por mí, a decirme cómo debería pensar o a darme herramientas para que me modifique. El otro no viene a darme herramientas, el otro viene a acompañarme en mi proceso de descubrir mis propias herramientas. Esto es lo que va a decir Roger. Entonces, este modelo terapéutico tiene dos rasgos esenciales y uno es la confianza absoluta en el que el paciente puede, que el paciente tiene estos medios internos para poder pensarse y modificarse. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, siempre vieron que hago esta relación con la crianza porque hay mucha similitud en esto de el maternaje del terapeuta. Entonces yo puedo decirle a mi hija, bájate de esa escalera porque te vas a caer. Y se lo estoy diciendo con todo el amor y con todo mi deseo de cuidarla porque no quiero que se golpee. Pero lo cierto es que lo que sutilmente le estoy diciendo es que yo creo que se va a caer, que es bastante torpe y que no puede. ¿Sí? Estoy haciendo eso. El otro extremo es, bueno, yo te ayudo, vení que yo te ayudo, te doy la manito, yo te tengo y la ayudo a subir. Y acá también, con todo el amor, estoy indicándole que yo creo que sin mi ayuda ella no puede, estoy generando dependencia. ¿Sí? Estoy generando dependencia. La confianza absoluta en que el otro puede, que sería esto que propone Roger, es, me quedo cerca, te dejo que explores, te dejo que intentes subir. Espero a que puedas, además estoy deseando que puedas. Y me quedo cerca por las dudas. Me quedo cerca por si hace falta. Pero no intervengo. No intervengo porque mi hija o el niño, o en este caso cualquiera sea, está intentando descubrir sus propias capacidades. Entonces, la actitud de confianza absoluta es creer que ella va a poder saber hasta dónde puede subir. Y lo cierto es que lo he probado y es verdad. Es verdad. Cuando no puede más y se da vuelta y me mira como diciendo, ahora sí, vení, rescatame, vení, ayúdame. ¿Sí? Pero ella pide la ayuda, yo no intervengo antes de que ella la solicite. ¿Sí? Alexi, pusiste algo, pero no sé si te faltó alguna letra, coma, punto, no entiendo la pregunta. No se entiende, en realidad, no es que no entiendo la pregunta, no se entiende lo que dice. Entonces, el otro de los rasgos esenciales es el rechazo a una actitud directiva de parte del terapeuta, a decirle al otro qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que pensar o cómo tiene o debería vivir su vida, ¿sí? Para Roger, nosotros tenemos una tendencia a alcanzar niveles mayores de desarrollo, igual que para Maslow, ¿sí? Y la expresión de esta tendencia se va a ver favorecida o obstaculizada por el medio, ¿sí? Entonces lo que él va a decir es que si uno lo piensa a nivel orgánico nuestro cuerpo se desarrolla solo, sin ningún tipo de intervención externa, ¿sí? Yo no tengo que decirle a un niño apostar a lo mejor de la persona. Sí, ahora sí, Alexis, exactamente. Apostar a que la persona tiene las condiciones y los medios para ser mejor o para estar mejor, en tanto se defina mejor como lo que para el paciente es mejor, además. No es lo que para mí es mejor, sino que para el paciente esto es mejor y entonces el paciente tiene medios para acceder a eso. Bien. Entonces, les decía, Roger va a decir que esta tendencia natural se puede obstaculizar o favorecer desde afuera. No es que la afuera no importa, importa porque obstaculiza o favorece. Entonces, lo compara con el desarrollo orgánico. Yo no tengo que decirle a un niño, a ver, ahora te tienen que empezar a crecer los dientes. Ni voy a hacerle algo en la boca para que los dientes le crezcan más rápido. Los dientes crecen. En algún momento los dientes crecen. ¿Sí? No tengo que ir a decirle a un adolescente, ya estás, tenés 13 años, tenés que indisponerte, vamos a hacer algo para que te indispongas. No lo tengo que hacer. ¿Sí? El desarrollo del sistema reproductor marca un tiempo y en ese tiempo el sistema reproductor culmina su desarrollo en la niña.
¿Está bien? Entonces, lo que sí puede pasar es que factores externos como alimentación inadecuada, violencia o un montón de otras cuestiones que vienen de afuera obstaculicen ese proceso, ¿sí? Y entonces no se den las mejores condiciones. Piensen en las chicas anoréxicas, en donde se produce la ausencia de la menstruación, ¿no? Entonces, ese proceso natural del cuerpo se ve interrumpido, pero por factores externos, o sea, en este caso, una alimentación inadecuada. ¿Está bien? Pero también el contexto, el entorno puede favorecer esta tendencia, permitiendo la exploración, permitiendo la reflexión sobre sí mismo, ¿sí? Una persona que no ha visto obstaculizada esta tendencia natural al desarrollo va a ser una persona capaz de pensarse, capaz de reflexionar sobre sí mismo y sobre sus situaciones, capaz de conectarse con su sentir, capaz de actuar con base a su sentir, ¿sí? Vamos a suponer un niño que quiere expresar enojo. Bueno, habrá que brindarle los medios para que exprese ese enojo de manera eficaz, pero no decirle no te enojes, ¿sí? Entonces, si yo puedo favorecer la expresión de todas las emociones, cuando sea adulto probablemente esté bien en contacto con sus emociones y pueda saber qué hacer con ellas. Si lo que yo hago es decirle no te enojes, no llores, cuando tenga 40 años no va a saber qué hacer con su enojo, no va a saber qué hacer con su llanto y su tristeza. ¿Sí? Bien, entonces las personas que han visto obstaculizada esta capacidad de autodesarrollarse, lo va a decir Roger, es que van a ser personas muy rígidas, ¿sí? Desconectadas totalmente de sus propias emociones y sentimientos, haciendo una cosa, pensando otra, sintiendo otra, totalmente incongruentes en cuanto a esa articulación del pensar, el sentir y el hacer que plantea Pichón, ¿sí? Y que van a ser personas despreciativas de sí mismas y de los demás, ¿sí? A ver, la persona a la que esta tendencia natural al autodesarrollo se vio favorecida, se vio impulsada también desde afuera, es una persona que va a tener una valoración de sí mismo y de los demás alta. ¿Está bien? Que va a poder valorar esto de, bueno, todo lo que me pasa puede ser valorado en su justa dimensión. En cambio, las personas que no pudieron hacer este desarrollo, que lo vieron obstaculizado, lo que va a decir Roger es, esas personas no pueden valorarse a sí mismas porque no han sentido la aprobación nunca de la afuera. Entonces no se pueden valorar, y como no se pueden valorar ellos, tampoco pueden valorar afuera y tampoco pueden aprobar en el otro, al otro tal como es. ¿Se entiende? Bien, si tienen alguna pregunta me van escribiendo, si no me van poniendo manitos, ¿sí? Entonces, no les mencioné nada de la biografía de Roger y es interesante pensarla porque vieron que siempre decimos ninguna teoría está alejada de la historia y las vivencias personales de su autor. Bueno, en Roger esto se ve muy claro. Roger nace esperen que me fijo bien la fecha porque el 8 de enero de 1902 en Chicago. Es el cuarto de 6 hermanos, ¿sí? Su papá era ingeniero, su mamá ama de casa, cristiana y devota. Él se crió en un ambiente de mucha rigidez, muy estricto, en donde todo era pasado a través del filtro de lo religioso y de lo que se debía y lo que no se debía hacer, ¿sí? Incluso cuando él llegaba a su adolescencia, sus padres se mudan a una granja en el medio de la nada para, el objetivo principal era que nuestros hijos, los Roger y sus hermanos, no estén en contacto con los pecados del mundo. Digo, una religión muy cristiana, una educación muy cristiana, muy dogmática, ¿sí? Muy conservadora. Entonces, luego Roger se va a estudiar, comienza estudiando agricultura, participa de algunos seminarios cristianos y en estos seminarios cristianos él decide que no quiere estudiar agricultura, que quiere estudiar religión. Y comienza a estudiar religión. Mientras está estudiando religión se casa con una mujer que no era la que sus padres querían. A ver, él empieza acá a hacer un proceso de
desprendimiento de toda esas órdenes provenientes de sus padres, ¿sí? Se casa con una mujer que no era la que sus padres querían, deja de estudiar la religión en una institución conservadora y pasa a estudiar religión en una institución mucho más liberal, ¿sí? Y mientras está estudiando en esta otra institución, decide abandonar la religión y comenzar a estudiar psicología, ¿sí? Hace un vuelco total en cuanto a estas directrices de sus padres. Y fíjense que después termina creando un método de terapia que es la terapia no directiva. A ver, tal vez por su propia experiencia comprobó que nadie aprende, crece y se desarrolla con base a recibir órdenes. Sí, digo, me parece que es muy claro en Rogers esto de que lo que todo autor crea tiene que ver, es o una reafirmación o es una protesta contra su historia. En el caso de Frankl, por ejemplo, él crea a partir de su historia y lo que él va a decir es: yo pude comprobar en el campo que a pesar de estar encerrado podía ser libre. O sea, es una reafirmación de algo que experimentó. En el caso de Roger es: yo pude comprobar que por más órdenes que me den y que me acomoden la vida desde afuera, si no hay una motivación interna para eso, no sirve. ¿Sí? O sea, como una protesta frente. Entonces, de cualquier manera, están las teorías atravesadas por la historia particular de los distintos autores. Bien, entonces, en 1931, él se va a recibir, se doctora en psicología, y en 1956 escribe un texto que se llama El proceso de convertirse en persona. Escribe otros textos, ¿sí? Pero este libro, si lo pueden conseguir, está en PDF, si lo googlean. No está bueno bajar los PDFs, estaría bueno comprar los libros, pero estamos en cuarentena, ¿sí? Y no hay posibilidad de ir a la librería y tampoco hay dinero para comprar libros. Los autores reciben muy poco regalías de los libros, por eso estaría bueno comprarlos, ¿está bien? Mónica está preguntando si se cortó. Yo acá me figura que está transmitiendo normal. Si a alguien más se le cortó, me parece que es la conexión de Mónica solamente. Entonces, lo que les planteaba es que en este libro del proceso de convertirse en persona, él escribe de una manera muy sencilla para la plebe, ¿sí? Para cualquiera. Es un libro muy lindo para leer. Después hay otros libros más técnicos que son más especializados, que están más orientados a quienes ejercen o practican la terapia, ¿sí? Pero este libro es para que cualquiera lo pueda leer. Bien, sigo. Entonces, en este libro él va a plantear que la psicoterapia no tiene que orientarse a curar al paciente. Que el terapeuta ni cura, ni ayuda, ni cambia a la persona, ¿sí? Que la función del terapeuta, y acá, a ver, tratemos de llevarlo a la psicología social. Nosotros no hacemos terapia, pero acompañamos procesos de aprendizaje. Entonces, la función de quien acompaña cualquier tipo de proceso, sea terapéutico o sea de aprendizaje, es justamente estar ahí para servir de medio para que el otro pueda hacer su proceso. Yo no estoy para que el otro cambie o modifique sus actitudes, ¿sí? Estoy para que él descubra que puede hacerlo si lo desea. ¿Se entiende? Entonces, lo que él va a plantear es que ningún enfoque basado en el conocimiento externo, en el conocimiento del otro, o en el entrenamiento que otro me pueda brindar, ¿sí? O el aprendizaje o la aceptación de algo que el otro me plantea, ningún enfoque basado en esas directrices, dice, puede ser válido u obtener resultados verdaderos y duraderos, ¿sí? Que el resultado válido y duradero se obtiene cuando yo aprendo algo relacionalmente y por mi propia experiencia. Cuando yo puedo vivenciar algo y entonces así lo aprendo. Por ejemplo, respecto de esto del entrenamiento, yo hice varios tipos de terapia diferentes y una vez caí en manos caí en manos porque no sabía que lo era, si no, realmente no hubiese ido.
no es una terapia que me guste. Pero caí en las garras de una conductista acérrima. Y bueno, ella quería, ella quería que yo dejara de fumar. Porque yo después comprendí que era ella la que quería que yo dejara de fumar. Yo nunca fui a plantearle que quería dejar de fumar. Ella me dijo que yo tenía que dejar de fumar. Y entonces me había dado todos unos métodos. Uno de ellos era poner un papelito envolviendo el paquete de cigarrillos en donde estaban escritos los 10 motivos por los cuales yo quería dejar de fumar, o sería bueno que yo dejara de fumar, con una gomita agarrado. Entonces cada vez que yo quería un cigarrillo tenía que sacar la gomita, abrir el papelito, leer el papelito, sacaba un pucho y me lo fumaba. ¿Está bien? O tal vez no. La idea era que leyendo los 10 motivos yo no me lo fumara. Lo cierto es que me lo fumaba igual. Y además sacaba otro para después, por las dudas, para no tener que volver a hacer todo el proceso. O sea, me hacía trampa sola. 2 días, 3 días me duró el papelito y la gomita en el paquete de cigarrillo. Al tercer día era demasiado engorroso hacer todo ese proceso cada vez que quería fumar un pucho. Así que dejé de hacer el papelito, dejé de ir también a la muchacha esta. Pero a ver, ¿qué es lo que pasaba ahí? Había un deseo del otro, era una imposición del otro de que yo tenía que hacer algo para mejorar mi calidad de vida. Probablemente tenga razón, probablemente es un hábito de los más dañinos, pero no había una motivación interna para hacerlo, ¿sí? No había una motivación interna, venía desde afuera. ¿Se entiende? Entonces, lo que Roger va a decir es, si el paciente él mismo no puede reflexionar acerca de cuáles son las cosas que él debería modificar, y si no lo puede hacer en el ámbito de una relación que lo acepte tal como es, o sea, un terapeuta que acepte que yo fumo y que llego con olor a pucho y que esa es mi vida hoy, ¿sí? Si yo me siento juzgada por mi terapeuta respecto de este hábito, por ejemplo, ¿sí? En lugar de ir a buscar algo para poder modificarlo, si lo quisiera, me empecé a sentir avergonzada. Y esto disminuye el sentido de valoración de mí misma. O sea, se logra, dice él, por medio de este tipo de terapias, ¿sí? Fortalecer los sentimientos que llevaron al paciente a terapia. ¿Se entiende? Sí, en serio, Sabrina, sacaba varios cigarrillos para no tener que hacer todo el proceso, o sea, era muy tramposa. Sigo, me pone caro que no me enoje. No me enojo, solo me pongo así como más efusiva porque hay cosas que son molestas de verdad. Entonces, espere que me fui con el ejemplo. Esto ya lo dije. Bien, entonces, en esta hipótesis que plantea Rogers, de que en la relación adecuada la persona puede encontrar en sí misma su motivación para el cambio, hay 2 elementos que vamos a tener que considerar. Por un lado, la relación, y por el otro, esta idea de encontrar en nosotros mismos la motivación para el cambio, ¿sí? Entonces, cuando él habla de la relación, él dice que hay 3 condiciones para que una relación de ayuda sea eficaz, ¿sí? Y esto está bueno que lo pensemos, insisto, con respecto a la coordinación. Para poder realmente ser acompañantes eficaces de un proceso de aprendizaje, deberíamos tener en cuenta estas 3 condiciones. El terapeuta, dice Roger, tiene que ser auténtico. Cuando hablamos de ser auténtico, hablamos de poder estar conectado con mis emociones, y poder expresarlas. No tener una fachada para el otro. Y acá me voy a la crítica al otro tipo de terapia. Bueno, el conductismo también, pero voy a hablar de el psicoanálisis. En su momento, cuando yo hice análisis, recuerdo que mi analista, ¿sí? Creo que me sonrió 5 veces en los 2 años que fui. No mucho más. ¿No? No, un rictus de seriedad. No, nunca le pasaba nada. Yo podía estar contándole lo peor que me había pasado, la peor tragedia de mi vida, que en ese momento de mi vida, yo era muy jovencita, era que un chico no me había saludado. Digo, esa era mi peor tragedia en ese momento, pero para mí era vivenciado como una tragedia, ¿sí? Y a ella no se le movía un pelo, no se inmutaba, era una psicoanalista ortodoxa y lacaniana. Yo sé que no son todos los psicoanalistas iguales, no quiero meterlos a todos en la misma bolsa. Después conocí otros mucho más copados, pero en este caso, mi primera experiencia con un analista, yo tenía estas cosas, ¿sí? Entonces, para Roger el terapeuta tiene que
que ser capaz de expresar sus emociones. De decirle, por ejemplo, al paciente, me da mucha tristeza lo que vos me estás contando. De poder comunicarle también al paciente las emociones. No para, a ver, ayúdame porque ahora me siento triste yo. No, no desde ese lugar, pero que el paciente pueda sentir que está siendo comprendido en su sentir. Que el paciente pueda comprender que está bien expresar emociones. Que está bien estar triste, que está bien estar enojado, que está bien estar contento. ¿Sí? Porque después actúa como reflejo. O sea, si el terapeuta me puede contar que está triste, que está enojado, qué sé yo también lo puedo hacer y expresarlo. ¿Sí? Por otro lado, él va a decir, la aceptación incondicional del otro es condición fundamental para que esa relación de ayuda sea eficaz. Aceptación del otro no significa que a mí me agrade todo del otro. No significa que yo tenga que estar de acuerdo con todo lo que el otro dice, hace, ¿sí? Pero aún sin estar de acuerdo, aún que me desagrade aquello que el paciente está diciendo o haciendo, aceptarlo es decir, está bien que vos esto lo estés haciendo de esta manera. Si para vos está bien, entonces está bien. Yo no soy quien para decirle al otro, desde este lugar, cómo debería vivir su vida, está mal que te estés sintiendo de esta manera. No está bien que te sientas así, no es para tanto. O sea, ¿quién soy yo para definirle al otro el no es para tanto? Pensando en esto que recién me reía, digo, mi mayor tragedia a los 18 añitos cuando empecé el análisis era que el chico que a mí me gustaba se había puesto de novio con otra. Y digo, y nadie podía venir a decirme a mí, como te lo dicen algunos adultos, ¿sabes cuántos flacos más vas a conocer? Pero no hay problema, eso no es nada. Pasan cosas peores en la vida. Lo cierto es que hoy con 40 ya sé que pasan cosas peores en la vida, pero a los 18 no lo sabía y para mí eso que me estaba pasando era lo peor. Digo, la terapia rogeriana se apoya en esto, en la vivencia del paciente. Si para el paciente eso que le está pasando es una tragedia griega, entonces tendremos que abordarlo como si fuera una tragedia griega. Aunque sea que se le saltó la uña esculpida que tanto le costó. Si para alguien eso es muy, 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 muy grave, bueno, tendremos que trabajar con eso. ¿Se entiende? Bien. Y por otro lado, otra de las actitudes para que esta relación de ayuda sea eficaz es la comprensión. Comprender sin aceptar, sin comprender, dice Roger, no sirve para nada. Comprender es ponerme en el lugar del otro, tratando de percibir el mundo tal como él lo percibe. O sea, con el ejemplo de la uñita esculpida. Aceptarlo es decir, bueno, listo, me banco que esta mina le sea tan importante que se le rompió una uña. Comprenderlo es tratar de mirar el mundo y decir, ¿por qué para ella es tan importante? ¿Qué se le juega a esta persona en una uña esculpida que le duele tanto y le genera tanto trauma que se le haya roto la uña esculpida? Porque si yo lo hago desde mis parámetros, es recontra superficial y, ay, por favor, querida, hay cosas peores. ¿No? Si lo hago desde mis parámetros. Ni me pinto las uñas, o sea que se imaginarán que uñas esculpidas mucho menos. Tampoco voy a la peluquería por si no se nota. Pero digo, comprensión es tratar de pensar desde la historia de este sujeto, desde cómo este sujeto piensa su vida, desde cómo este sujeto siente, desde cómo este sujeto me ha expresado ciertas emociones, pensar por qué para esta persona es tan importante. ¿Qué es lo que se le está jugando ahí que le resulta tan importante? Y tratar de comprender, entonces, desde su mirada del mundo y no desde la mía. Bien, sigo. Respecto de la hora que es. La motivación para el cambio, o esto de descubrir en uno mismo la motivación para el cambio, él le llama a esto tendencia actualizante. Él dice que todos nosotros tenemos la tendencia a expresar todas nuestras capacidades. Tenemos el impulso natural a desarrollarnos. ¿Sí? Y él dice, y no solo los seres humanos, todos los organismos vivos tienen una tendencia natural a expandirse, extenderse, a ser autónomos, a desarrollarse y madurar. Todos los organismos vivos.
Entonces, hoy a la mañana daba esta clase también, y decía, ¿vieron, por ejemplo, con esto de la reclusión de los seres humanos, o de la gran mayoría de los seres humanos, a sus hogares, ha comenzado a pasar ciertas cuestiones raras? Por ejemplo, los delfines que volvieron a los lagos de Venecia. Por ejemplo, el otro día vi, no recuerdo qué tipo de bicho es, pero era algo parecido a un... No me sale el nombre, pero bueno, era un bicho por allá, por las Islas del Tigre. En las plazas. En las plazas de Tigre, unos bichos que habitualmente están recluidos y escondidos en los campos, ¿sí? Veredas asaltadas por unas flores rojas hermosas, eso fue una imagen que me mandaron, ¿no? Entonces, yo pensaba, fíjense cómo estos organismos vivos, vegetales, animales, estaban sin poder extenderse en el territorio, sin poder expandirse, sin poder desarrollarse abarcando cada vez más territorio por la presencia del ser humano. O sea, nosotros éramos un obstáculo para el desarrollo de esa tendencia natural de estos organismos a expandirse y desarrollarse. ¿Sí? Cuando el obstáculo no está presente, los bichitos, las plantas, empezaron a tomar cada vez más territorio, a crecer, a madurar, y de manera autónoma, porque nadie tuvo que ir a decirle a los bichitos, che, ahora pueden venir que nosotros nos vamos a estar. No, ellos de manera autónoma fueron abarcando cada vez más espacios. El problema va a ser cuando volvamos a las calles. Esto va a ser bastante complicado para los pobres bichos, ¿sí? Pero digo, todo organismo vivo, los carpinchos, gracias Alexis, todo organismo vivo tiene esta tendencia a, si no hay obstáculos, crecemos. Es como una enredadera. Dejen una enredadera, una ramita, no la molesten, no le hagan nada, ni la rieguen, no hagan nada, y esa enredadera te va a cubrir toda la casa. Toda la casa. ¿Por qué? Porque no hay nada que obstaculice su desarrollo y su crecimiento. Entonces, lo que va a decir Rogers, es si esto a nivel psíquico funciona así, a nivel orgánico funciona así, a nivel psíquico también. Bien, sigo entonces. El proceso terapéutico, dice Rogers, para que esta tendencia natural al desarrollo se exprese, tiene que ser menos racional y más afectivo. ¿Sí? Tiene que estar basado en que no importa tanto lo que el terapeuta diga, el contenido de la intervención del terapeuta, sino el cómo el terapeuta lo dice, de qué manera lo expresa, porque el modo en el que el terapeuta interviene es un reflejo de su actitud hacia el paciente, ¿sí? Entonces no importa tanto el contenido, sino la forma, porque la forma de la relación es la que va a determinar que ese paciente pueda hacer el proceso de autodescubrirse y autodesarrollarse. ¿Bien? Entonces, en las terapias directivas, ¿sí? Él va a decir que se genera dependencia y que lo único que hacen es reforzar el sentimiento de desvalorización que el paciente ya trae. Porque en realidad uno va a la terapia y va a buscar la palabra del que sabe. Por lo tanto, si el otro es el que sabe, yo soy el que no sé. ¿Sí? Digo, este lugar del supuesto saber del otro, del experto, como si el otro fuera, él va a saber encontrar una solución creativa para esto, el otro va a poder decirme qué hacer, ¿sí? El otro sabe cosas que yo no sé. Desde este lugar yo me voy haciendo cada vez más chiquitito, ¿sí? Y el otro va haciéndose cada vez más grande, con todo el poder que da saber, ¿sí? Luego, cuando los analistas dicen el paciente no sabe qué sabe, ¿sí? Y hablan de esto de que el saber está en el paciente y lo plantean desde lo discursivo, pero en la práctica lo que aparece es el paciente no sabe qué sabe. ¿Y quién sí sabe lo que el paciente no sabe qué sabe? Perdonen el trabalenguas. El analista. El analista es el que sabe todo lo que el paciente no sabe que sabe. Entonces sigue estando el saber en el lugar del analista. Y el paciente es un pobre tipo que tiene que ir a pedir ayuda porque solo no puede. ¿Se entiende? En este lugar de Roger es
yo no sé nada porque yo no sé cómo vive la vida el otro, no sé qué le pasa al otro, a menos que el otro me lo exprese. ¿Sí? Entonces es el otro el que sabe acerca de qué es lo mejor para él y de qué es lo que quiere en su vida y cuáles son sus intereses, cuáles son sus deseos, cuáles son sus motivaciones. ¿Sí? Y esto hacerlo en una especie de intercambio mucho más emocional. Esto que les decía hoy de poder ser auténticos y expresar nuestras emociones. Yo recuerdo cuando ibas a análisis, ya tenía 20 años más o menos, en un accidente de auto falleció un amigo mío, 20 años también, habíamos terminado secundario juntos. No era mi mejor amigo, pero sí era muy, muy, muy cercano. Y digo, ¿qué es lo que pasó acá? Porque no es solo que mi terapeuta o mi analista de ese momento estaba haciendo análisis, se quedó totalmente impávida frente a lo que yo le contaba, no le pasó nada con eso, ¿no? Sino que tampoco yo pude expresarlo como yo realmente lo sentía. Porque en realidad, como había tanta frialdad en ese vínculo, yo creo que fui 2 o 3 días después de que me había enterado de su accidente, me acosté en el diván y digo, ¿sabes qué? Hace 3 días, pongamos, hace 3 días, falleció un amigo, tuvo un accidente. Y se lo dije así, como se los estoy diciendo a ustedes. Y no es porque yo no estaba triste. Yo sentía que en ese vínculo no podía expresar la emoción tal como yo la estaba sintiendo. No había espacio para eso adentro de ese consultorio. ¿Sí? En cambio, dice Rogers, si el terapeuta es capaz de expresar sus emociones, habilita al paciente a que también las exprese. Y entonces yo puedo empezar, ¿se acuerdan que hoy les dije que cuando somos chicos, ¿no? Si me enojo me dicen no te enojes, que es distinto a decirme, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con este enojo? No podés romper todo porque estás enojado, pero vamos a ver qué hacemos, está bien que lo sientas. ¿No? Cuando el terapeuta también está en esta postura de está bien que sientas lo que estás sintiendo, me permite expresarme respecto de lo que verdaderamente me pasa y no estar adquiriendo una especie de mascarada para mostrarle al terapeuta lo que creo que el terapeuta espera. Esto tiene que ver con ese sentimiento de aceptación incondicional que le hablaba hoy. ¿Sí? El sentimiento de aceptación incondicional es una de las condiciones para esto de la actitud no directiva que propone Rogers. ¿Sí? Porque nosotros, a ver, cuando nosotros nacemos se empieza a conformar el yo. ¿Sí? El yo va a necesitar, y esto es natural que lo necesite, la aprobación externa. ¿Sí? Esa aprobación externa es la que en definitiva va a ser la vara para yo definir si me valoro o no me valoro. Yo me valoro en tanto pueda sentir que esto que soy es aprobado por los demás. Este es un proceso normal. Ahora, ¿qué pasa? Si yo empiezo a sentir la desaprobación respecto de lo que a mí me pasa, voy a empezar a desvalorizar eso que me pasa y a fingir algo que no soy para agradar al otro. Digo, un nene que está furioso porque lo retaron y se sonríe. Se sonríe porque le dijeron que no puede estar enojado. ¿No? Entonces se van a empezar a desplegar 3 yoes. El yo real, o sea, la que soy, lo que muestro. El yo ideal, que es aquello en lo que yo quisiera convertirme con base a mis propios intereses, motivaciones, deseos y emociones. Y el yo obligado. El yo obligado es el yo que se construye con base a las expectativas ajenas. ¿Sí? Sería, en algunas teorías, pero no me voy a meter con eso porque soy psicoanalítica, es el falso self. Es un yo que solo responde a lo de afuera y que está totalmente desconectado de sus propias emociones, de sus propios intereses, deseos, necesidades, etc. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy más cerca o estoy haciendo cosas que me acercan a mi yo ideal, estoy siendo auténtico, estoy encontrando la congruencia entre lo que hago con lo que siento y lo que pienso, el equilibrio entre el pensar, el sentir y el hacer. ¿Sí? Ahora, cuando estoy más del lado de actuar con base al yo obligado, estoy más desconectado. Hay más fragmentación en cuanto a lo que hago, pero lo que verdaderamente siento y lo que verdaderamente pienso. ¿Sí? Ahí hay una incongruencia
en donde es muy difícil poder percibirme correctamente. ¿Sí? Sí, Caro, exactamente. Si ustedes miran la película del Guasón, ella acá está diciendo que la remite a eso, esto es lo que le pasa. Fíjense que en una de las escenas, no le quiero spoilear si no la vieron, pero es una escena casi al principio, en donde a él le sucede algo y su jefe lo está retando, y mientras su jefe lo está retando, te muestran su cara, y él está así, ¿no? Y no saca esa sonrisa mientras su jefe lo reta. Cuando sale, va y rompe y patea y hace un montón de cosas con unos tachos de basura. La risa, que en realidad era su tristeza, exactamente, Caro. ¿Sí? Digo, este es el yo obligado. El otro quiere esto de mí, entonces esto es lo que yo le voy a dar. ¿Sí? Pero en ese, el otro quiere esto de mí, para que me valore el otro, dejo de valorarme yo. ¿Sí? Porque tengo que empezar a despreciar un montón de partes mías para que el otro me aprecie. Y además uno después siempre siente que nunca llega. Entonces lo que va a proponer Roger respecto de la actitud no directiva es justamente, ¿sí?, una actitud en donde yo pueda acoger al paciente, recibir al paciente, no tener la iniciativa, no ser yo el que le diga qué tiene que hacer. Esto que les decía hoy de la terapeuta que quería que yo dejara de fumar. ¿Sí? Digo, esa fue iniciativa del otro, del terapeuta, y no corresponde. Centrarse en la vivencia del paciente, cómo lo está viviendo él, esto que les decía recién. Si para alguien es una tragedia algo que le pasó, no importa si para mí eso es una tontería o si creo que los hechos no son para hacerla tan grande. Uno dice, bueno, che, no es para tanto. ¿Qué es lo que pasó en realidad? Pasó esto, esto y esto, ¿no? Y uno trata de objetivarle la vida al otro, decirle, bueno, no, pero no pasó como vos lo estás pensando, pasó de esta otra manera, como por lo que vos me contaste. Y no importan los hechos en sí o la realidad concreta, lo que importa es cómo lo vivencia el paciente. En esto sí se juega tal vez uno de los conceptos centrales de Jung, que es el concepto de realidad psíquica. La realidad psíquica es esto que yo lo estoy viviendo, como lo estoy viviendo, para mí es real. Y es así. No se puede objetivar la realidad del otro. ¿Está? Bien, sigo. Un respeto y consideración real por lo que al otro le pasa. Permitir que al otro le pase lo que le pase. De vuelta, no decirle, no estés triste. No te podés poner triste por eso. No es correcto que te enojes porque es una boludez. ¿Sí? Ahí no lo estoy respetando y no estoy teniendo en cuenta, ¿sí?, que el otro lo que va a necesitar para poder valorarse es que yo lo acepte incondicionalmente. Este es el punto. Para poder cada uno de nosotros valorarse, necesita al menos un vínculo en donde ser aceptado incondicionalmente. En donde yo pueda ser aceptada con mi enojo, con mi tristeza, con mis broncas, con mi manera de hablar, mi manera de moverme, mi manera de peinarme, de vestirme o de lo que sea. Si hay un vínculo de estos, dice Rogers, el paciente va a poder después trasladarlo a otros, a ese sentimiento de autovaloración. Pero mientras todos nuestros vínculos sean vínculos en donde yo tengo que estar haciendo para agradar al otro, yo me voy a ir desvalorizando cada vez más. Bien, sigo. Otra de las condiciones para la actitud no directiva es la posibilidad de propiciar, dice Roger, la comunicación y no de hacer revelaciones. Esto es una clara alusión y crítica al psicoanálisis. Esto. El terapeuta no está para revelarle al paciente sus verdades inconscientes, sino que el terapeuta está para acompañarlo mientras el paciente descubre sus verdades. ¿Sí? Entonces, el terapeuta, para poder tener esta actitud no directiva, además de aceptar incondicionalmente al paciente, tiene que ser congruente. Esto que decíamos hoy, poder comunicarle al otro lo que me va pasando
y ser coherente, congruente entre lo que hago y lo que digo y lo que pienso y lo que siento. Yo no puedo ayudar al otro en un proceso de salir de esa incongruencia para poder ser más congruente con su yo ideal mientras yo mismo no lo soy. ¿Sí? Y además tenemos que intentar, dice, siempre la comprensión empática. Y él va a hacer unas diferencias en cuanto a los distintos tipos de comprender. Yo puedo comprender verbalmente lo que el otro dice porque entiendo las palabras. Digo, a mí ayer me puse a ver un documental sobre astrofísica y lo saqué porque no comprendo ni el vocabulario. ¿Sí? No hay ni siquiera una posibilidad de comprensión verbal. No entiendo lo que dicen, no entiendo de qué hablan, porque no entiendo las palabras y los conceptos que utilizan. ¿Sí? Entonces, la comprensión verbal es inicial. Después hay una comprensión lógica. Entiendo lo que el otro me dice, entiendo el sentido de lo que el otro me dice. Después hay una comprensión simpática. La comprensión simpática tiene que ver con esto que es lo que habitualmente hacemos. Cuando creemos que estamos siendo empáticos, en realidad estamos siendo simpáticos. ¿Sí? La comprensión simpática es, yo en tu lugar me sentiría así o me sentiría de esta otra manera. Intento pensar cómo se siente el otro a partir de cómo me sentiría yo. Digo, la vara de referencia sigo siendo yo. ¿Sí? Yo también estaría triste si me hubiese pasado eso. ¿Qué le importa al otro? Si yo también estuviera triste si me hubiese pasado eso. Comprender empáticamente es poder tratar de comprender cómo está del otro de triste, en dónde le está doliendo. ¿Sí? Bien, comprensión simpática dije. Otra de las formas de comprensión es la comprensión diagnóstica, que es la que usan habitualmente, pongamos un psiquiatra, un psicólogo. Yo voy, le cuento mi problema y después de varias sesiones el tipo dice, bueno, usted lo que tiene es un desorden de personalidad múltiple, venga para lo que era. Bueno, no, ¿se entiende? La comprensión diagnóstica es la comprensión del especialista. ¿Ah? Y después está la comprensión empática, que es la que vamos buscando. En la comprensión empática, yo lo que voy a hacer es, como les dije hoy, mirar el mundo a través de los ojos. El otro está triste porque le sucedió algo. Bueno, tratar de ver cómo es esa tristeza y cómo esa persona está viviendo su tristeza. No con relación a cómo soy yo cuando estoy triste, porque no somos iguales. La tristeza es un sentimiento universal, pero no todos vivimos la tristeza del mismo modo, porque la significamos diferente, porque le damos un sentido diferente. ¿Sí? Entonces, la comprensión empática es tratar de ver cómo está viviendo el otro su tristeza. Y no decir, ah, sí, ya sé cómo te sentís porque yo alguna vez me sentí igual. ¿Sí? Bien. Y me quedan 2 cositas. Nine, capaz te robe 5 minutitos. 3. Yo te voy avisando. De atrevida, no te los estoy pidiendo. Te aviso que ya te los voy a robar. Hoy a la mañana a Eva le hice lo mismo, pobre. No, pero no son tantas las cosas que me faltan. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer él para poder expresar esta actitud no directiva? Él da ciertas técnicas en cuanto, ¿se acuerdan que yo les dije esto de no importa tanto lo que dice, sino cómo lo dice el terapeuta? Bueno, respecto al cómo me dirijo yo al paciente, qué técnicas utilizo para dirigirme al paciente y para intervenir, lo mismo aplica para los coordinadores en los grupos, cómo intervengo, desde qué lugares. Sí, después ustedes cuando ven intervenciones van a ver que hay muchas otras cosas, pero para empezar a pensarnos desde acá. Y él plantea 3 técnicas fundamentales, ¿sí? Una es la reformulación reflejo. La reformulación reflejo es cuando yo repito lo que el paciente me dijo y es para que el otro se escuche. Para que el otro escuche lo que dijo. Es un simple repetir lo que el otro dijo, ¿sí? Para que se escuche. Le hago de reflejo, justamente. Después está la reformulación, en donde yo lo que hago es tratar de que invierta la relación figura-fondo. Si el paciente está muy centrado en un aspecto de su situación, dejando de fondo a otro montón de aspectos, es simplemente reformularle. No le estoy diciendo que tendría que prestar atención a otra cosa. Lo que hago es, por ahí una pregunta, ¿y con esto qué sucede? ¿No? Llevando su atención a algo que está en el fondo.
¿sí? Para poder empezar a pensar la situación desde distintos lugares. Y la reformulación, clarificación, que es la que, digamos, la técnica por excelencia, que acá, a ver, hay una persona que yo detesto en el mundo de la farándula y es a Fantino, ¿sí? Pero me viene bien para explicar esto. Porque vieron que él cuando hace sus entrevistas tiene el famoso, para. ¿Vos me estás queriendo decir que, no? Bueno, sin el para y toda la parafernalia de Fantino, básicamente la reformulación, clarificación es esto. Es, vos lo que me estás diciendo es que te está pasando esto. Vos me estás diciendo que cuando fulanito dijo tal cosa, a vos te pasó esto otro y entonces por eso dijiste... Ya, fíjense que no es lo mismo que el reflejo. En el reflejo yo repito, ¿sí? En la reformulación, clarificación, lo que hago es tratar de que el otro vea qué es lo que me está diciendo. Porque a veces el otro... me salió igual que Fantino y debe ser porque justamente debo tener algo de Fantino, Ana. Por eso lo detesto tanto. Vaya uno a saber ahí qué sombra se me juega. Digo, en la reformulación, clarificación, yo lo que intento es ordenar el discurso del otro. ¿Sí? Porque el otro, en su confusión, en su discurso, confunde sentimientos con pensamientos, lo mezcla, te cuenta primero una cosa, después la otra, después vuelve al principio, va, viene, ¿no? En el discurso somos confusos. Entonces el terapeuta en su escucha lo que va a hacer es ordenar ese discurso. Puede decir, bueno, vos empezaste diciéndome tal cosa y ahora me estás diciendo tal otra. ¿Qué pasó en el medio? Pongamos, eso es clarificar. ¿Sí? ¿Cómo pasamos de esto que dijiste primero a esto que dijiste segundo? Cuando por ahí faltan elementos. ¿Se entiende? Bien. Entonces, estas tres técnicas, dice Roger, permiten mantener la actitud no directiva. Fíjense que en ningún momento aparece nada que tenga que ver con indicarle al otro nada. Es simplemente a partir de la escucha mostrarle su propio discurso, ordenarle su propio discurso o hacer que dentro de su discurso preste atención a ciertos factores que no está teniendo en cuenta. Nada más. Bien. Y por último, ahora empiezo a robar. Ah, todavía no empecé a robar 5 minutos. Ah, tengo más tiempo. Bien, por último, él va a hablar de los comportamientos del terapeuta. Y acá es importante porque, a ver, yo hoy les dije, el comportamiento, la actitud que buscamos, después la vuelvo a mencionar al final, es la comprensión. Un comportamiento comprensivo, una actitud comprensiva hacia el otro, una comprensión empática. ¿Sí? Pero no es una actitud que tenemos que aprender, no es innata, no nos sale natural, hay que aprenderla, hay que entrenarla. Lo que nos sale natural tiene que ver con nuestros estilos habituales de encuentro con el otro. Y entonces yo acá, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no se vayan a sentir identificados con esto, por favor, les pido. Pero nosotros vamos tomando ciertos comportamientos en nuestros encuentros con el otro. Lo primero que tenemos que hacer antes de poder entrenarnos en el uso del comportamiento que tenga más que ver con la comprensión empática es identificar cuál es el que usamos habitualmente. Entonces, uno a veces tiene una mezcla de todos un poquito, y con cada persona tiene un tipo de comportamiento diferente, pero hay uno que predomina. Entonces tenemos el comportamiento que se basa en la orden, ¿sí? En decirle al otro, vos tenés que hacer tal cosa. Y viene mi amiga y me cuenta un problema, y le digo, ¿sabes lo que vos tenés que hacer? ¿No? Y vieron que me salió bien porque ese es el mío. Viene una amiga, me cuenta su problema y yo me dice que se peleó con el novio, que el novio no sé qué le dijo y que, bueno, yo le digo, ¿sabes lo que vos tenés que hacer? Tenés que decirle tal y tal cosa, tenés que meter una patada allá donde no da el sol y irte a vivir sola. Le estoy dando una orden, le estoy diciendo lo que tiene que hacer. La otra, que no es una orden, pero intenta, es la sugerencia. Yo en tu lugar, mira, yo te sugiero, vos hacés lo que vos quieras, pero yo te sugiero que le digas a este tipo tal y tal cosa y que le metas una patada donde no da el sol y te vayas a vivir sola. Es una sugerencia, es un consejito. Si querés tomarlo, si no, no importa. ¿Está bien? La evaluación es otro, o el juicio. En donde, pero ¿cómo te dejaste decir eso? ¿Luego no te das cuenta que este tipo te está haciendo tal cosa? No te dejes decir así.
A mí aparte le estoy dando una orden, ¿no? Pero no te podés poner mal por eso. Fíjate que le hiciste toda una escena por una boludez. ¿No? Estoy hablando como si fuera una amiga, no estoy hablando desde el lugar ni de coordinadora ni de terapeuta. Estoy evaluando, enjuiciando cómo se siente y si está bien que se sienta como se sienta. O si está bien que haya reaccionado como reaccionó. O si está bien que haya hecho lo que hizo. ¿Sí? La otra posibilidad es el sostén. Bueno, amiga, no te preocupes, yo estoy acá con vos. Ven y que te doy un abracito, dale, vamos a tomar unos mates, yo te acompaño, dale, ¿querés llorar? Llorar. ¿No? Donde yo me convierto en soporte del otro. Es una actitud muy paternalista. Te hago un tecito. ¿Sí? ¿Quieres comer un sanguchito? Y que genera dependencia. ¿Sí? La otra actitud es la interpretación. Esto todos los que hemos optado por este tipo de carrera la adoramos. Es a vos lo que te pasa es, y ahí me mando y le digo, lo que pasa es que vos te estás bancando que este tipo te trate así, porque en realidad tenés un complejo paterno muy fuerte. ¿Sí? Y eso te está jugando en contra, porque vos fíjate que cuando él te dice y vos le contestás, no le estás contestando a él, le estás contestando a tu papá. Y me meto en toda una maraña de interpretaciones que a la mía no le sirven para nada, que no le ayudan en nada. ¿Sí? Y la encuesta o exploración, esta es la habitual de mi vecina, en donde ya empieza a preguntar, ¿pero cómo fue? ¿Y qué más te dijo? Pero antes de decirte eso, ¿qué había pasado? ¿No? Porque capaz esto viene de arrastre, ¿no? ¿Y cómo venían durante la semana? ¿Cómo venían durante la semana para llegar a esto? Y le pido más datos y más datos y más datos, tratando de complejizar lo que ya de por sí para la persona es complejo. Digo, yo no puedo tratar de complejizar aquello que para el otro ya está siendo complejo. Yo puedo tratar de que el otro pueda complejizar esto que seamos hoy, de cambiar la figura a fondo, ¿sí? Cuando está preparado para eso. ¿Sí? Aparte acá hay una cuestión más de chusma. Yo a esta más que encuesta o exploración le pondría chusma. Es querer saber más y no aportarle nada más que querer saber más. ¿Sí? Un stand-up, Carolina. No, gracias, no es lo mío. Y después, bueno, el comportamiento comprensivo, en donde básicamente lo que yo voy a decir es, vos me estás diciendo que él te dijo esto y entonces vos sentiste de esta manera, ¿no? O sea, ¿y vos te querés sentir así? Porque yo estoy juzgando, acá fíjense cómo juzgamos. Uno juzga que el otro cuando te viene a contar algo triste, ya nosotros creemos que el otro no se quiere sentir así. Eso es desde mi propia visión. Entonces lo ideal sería preguntarle, ¿vos te querés sentir así? No, la verdad que no. ¿Y entonces qué podés hacer? Y puedo hacer tal y tal y tal. ¿Tenés herramientas para hacer eso? Si no las tenés, ¿qué podés hacer para obtenerlas? Digo, yo puedo ir mostrándole desde mi pregunta ciertas cuestiones, pero siempre la respuesta viene de allá, viene del otro. Este es el tipo de comportamiento que buscamos, ¿sí? Ahora, para poder encontrar este comportamiento, tenemos que haber podido pensarnos en todos los otros, ¿sí? Bien, chiquis, hasta acá llegué. No sé si tienen alguna pregunta. Como le había dicho a Nina, 5 minutos, tengo 2 para que me hagan preguntas. Y si no, bueno, me las pueden dejar después y yo cuando vaya pudiendo se las contesto. Este texto de Roger, ¿se acuerdan que yo siempre le llevaba los apuntecitos? Bueno, esto de la cuarentena no me está permitiendo llevar los apuntecitos, pero este texto de Roger puntualmente, porque me gusta mucho, porque hay mucho texto de él en este texto que yo había preparado. Se los voy a subir al sector, vieron que arriba de todo hay un sector que dice archivos, me dice grupos, foros, bueno, no sé qué, archivos. Se los voy a subir ahí para que lo puedan tener. Igual Silvia les va a mandar más material, pero yo les voy a mandar este porque particularmente a mí es uno de los apuntes que me gusta mucho y tiene mucho, cada una de las cosas que yo
les fui explicando, acá están explicadas en las propias palabras de Roger. Entonces, para que tengan eso, ¿sí? Del psicodrama al stand-up hay medio pasito. Bueno, si ustedes lo dicen, chiquis, les mando un abrazo grande. Espero que tengan un buen grupo. Y cualquier consulta o pregunta que tengan me la van dejando en comentarios, ¿sí? Un abrazo, chau Nine, chau a todos, cuídense, adiós.